Barasuayo, homonia la guana mama kenirao. Barasuayo, homonia la guana mama kenirao. Barasuayo, que chodara. Homonia la guana mama kenirao. Esta era una aldea que se encontraba en las profundidades de la selva. En esa aldea no había agua potable, no había luz eléctrica, no había correos ni teléfono y menos internet. Para llegar a este lugar realmente había que ser muy valiente porque el camino no solamente era complicado, sino que estaba lleno de barro. Por eso, y tal vez porque estaba muy lejos, muy poca gente había llegado ahí. Y aquellas personas que habían llegado eran aventureros, ya viejos o estudiosos. Y los que habían escuchado de esa aldea decían que la gente que vivía ahí era ignorante, que no sabía nada, que realmente tampoco sabía trabajar, que estaban atrasados. Y además pasaban las noches alrededor de una hoguera cantando y bailando al son de los tambores. Tan ta tan ta 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 tan ta tan ta 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 tan ta tan ta 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 tan. Tan ta tan ta 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 tan ta tan ta 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 tan ta tan ta 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 tan. Tanatadín tatana tanatadín tatana tana tatana tatana tan. Claro, y como bailaban hasta altas horas de la noche, en la mañana siguiente no podían levantarse temprano. Además decían que la gente allí, en ese lugar, era muy peligrosa y que siempre estaba la aldea llena de maleza. Pero todo eso eran tonterías, porque es verdad, ellos no conocían las cosas que ustedes ni yo conocemos, pero sabían otras cosas. Por ejemplo, conocían las huellas de los animales, podían reconocer a un pájaro solamente escuchando el canto. También conocían las plantas que alimentaban, las plantas que adornaban, las plantas que curaban y aquellas que ayudaban a ver con los ojos, pero no solamente con los ojos de carne. Y también, bueno, sabían ver el clima mirando el cielo o el movimiento de los animales. La gente decía que no tenían las mismas creencias que tenemos nosotros, pero en realidad, ¿cuánta gente cree en lo que nosotros creemos? Ellos creían en los árboles, en los ríos, en la tierra. Y también no se vestían como nosotros nos vestíamos. Pero ¿cuánta gente se viste como nos vestimos nosotros? Tampoco hablaban como nosotros. ¿Y cuánta gente lo hace? Y eso de ser peligroso, bueno, ¿qué pueblo no lo es de vez en cuando? Lo que toda esa gente no sabía es que ahí en medio de esa selva inmensa y profunda, cerca de la aldea, había un árbol. Y en la copa de un árbol vivía un pez. Y ese pez sabía cantar. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo es posible que un pez pueda cantar? Porque ustedes saben que los peces viven en los ríos y ustedes también saben que eso no es posible. ¿Sería eso imaginación? ¿Sería algo mágico? ¿O tal vez puro cuento? Bueno, la cuestión es que ese pez vivía
en la cima de ese árbol y cantaba, moviendo sus aletas graciosamente. Eu vou me bañar lá nas águas claras, as águas de Janaína, lá nas águas claras. Eu vou me bañar lá nas águas claras, as águas de Janaína, lá nas águas claras. La gente de esta aldea decía que este pez había venido del cielo. Por eso es que pensaban que era un animal sagrado. Además, este pez lo que hacía después de cantar llegada la noche, la gente reunida ahí alrededor de esa hoguera, contaba historias antiguas venidas del fondo del mar. Pero si este pez venía del cielo, ¿cómo era posible? Y es que los antiguos decían que antes el mar estaba en el cielo y los peces también. El mundo no era como lo conocemos hoy. Y había mucha gente que pasaba hambre. Entonces, un joven valiente fue, cortó un árbol, talló una canoa y luego en la canoa se fue. Y allí en el cielo, a escondidas de los dioses, tiró su anzuelo y agarró 2 peces. Y con los 2 peces llegó a la tierra y ahí los tiró al río. Y llamó a la gente de la aldea y dijo, miren, para eso sirven los peces, para adornar las aguas y para alimentarnos. Y entonces creían que ese pez que estaba ahí era uno de esos muy parecidos a los que habían venido hace tanto tiempo. Por eso ellos se sentían felices y agradecidos con aquel pez. Pensaban que era un pez sagrado, que mientras estuviera ahí en la cima cantando, ellos siempre iban a tener alimento, paz y alegría de vivir. Y por eso se reunían allí, al pie del árbol, bailando, cantando, rezando, jugando. Tanta, 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 tanta. Tanta, 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 tan. Un día llegó por ahí un viajero que tenía el pelo blanco, que tenía unos lentes, pantalón corto y llevaba una mochila. Llegó sudoroso, lleno de barro, y la aldea lo recibió. Entonces aquel hombre andaba siempre con su mochila y en ella tenía una cámara fotográfica, tenía cuadernos, lapiceros, regla, lupa, y a todos lados iba con eso. Y empezó a indagar y a preguntarle a la gente el nombre de las plantas, y la gente le contaba, le daba el nombre y él anotaba. Y ese animal que está ahí, y la gente le decía, entonces él miraba, medía, pesaba y anotaba. Y cada vez que alguien le contaba algo, él decía, muy interesante, muy interesante. También preguntaba, indagaba cómo eran sus costumbres, sus creencias, cómo se casaban, cómo elegían a sus jefes. Y la gente le contaba y él anotaba. Y él decía, muy interesante. Muy interesante. Y como siempre decía eso, decían que este hombre se llamaba Muy Interesante. Y así, Muy Interesante llenó un cuaderno, otro cuaderno con las anotaciones, porque era muy estudioso y muy riguroso en sus investigaciones. Dicen que el tiempo es un ave que pasa y que nadie ve. Y lo que sucedió un día en que hacía mucho sol. Muy Interesante ya había hecho sus investigaciones del día,
tenía mucho calor y buscó un árbol por ahí muy cerca, en la aldea. Se recostó al pie, cerró los ojos, sintió la brisa fresca, empezó a escuchar el canto de los pájaros, escuchó por ahí un animal que corría y de pronto escuchó: "Eu me bañar lá nas águas claras, as águas de Janaína, lá nas águas claras". Muy interesante, abrió los ojos, se puso de pie y dijo: "Voz de animal no es, voz de pájaro tampoco, pero tampoco reconocía la voz de la gente de la aldea". Entonces decidió seguir el canto y fue y la voz seguía: "Eu vou me bañar lá nas águas claras, as águas de Janaína, lá nas águas". Llegó al pie de un árbol frondoso, miró bien y ahí entre las ramas había un pez de color rojo que cantaba moviendo sus aletas alegremente. Y mientras cantaba, ahí, muy interesante, lo miraba con los ojos abiertos. Él tenía los ojos azules y grandes, pero al ver a ese pez se le abrieron mucho más. Y dijo: "Muy interesante, muy interesante". Y empezó a imaginar que era el mejor descubrimiento que tenía en su vida y que tenía que bajar ese pez y tenerlo en sus manos. Entonces, ¿cómo hacer? El pez estaba en lo alto. Él, ¿cómo podía hacer? Pensó trepar al árbol, no sabía. Además, qué peligro si apareció una serpiente, una hormiga. Luego pensó cortar el árbol, tampoco, porque era muy grueso. Luego, ahí se imaginó con una escopeta, pero bueno, podía matar de susto al pez. Y así estuvo pensando, cuando de pronto se le ocurrió: "Miren, es un pez, entonces lo tengo que pescar". Improvisó con unas ramas que encontró una caña, luego tomó un gancho que tenía escondido en su morral y ahí preparó un anzuelo, agarró una lombriz asustada, la puso y entonces ¡za!, lanzó. Y el pez, con alma de pez, mordió. Entonces, muy interesante, empezó a jalar, a jalar, a jalar, y el pez, cuando sintió que se lo llevaba, se agarró de las ramas, empezó a gritar, empezó a sangrar y a pesar de todo cayó en las manos de Muy Interesante. Muy Interesante sacó de su morral un papel periódico. Allí envolvió al pez, lo metió nuevamente al morral, agarró todas sus cosas y se fue de la aldea sin decir adiós ni gracias siquiera. Y así empezó a andar, andar, andar sin parar. Esa noche la gente llegó contenta al pie del árbol, prendió la hoguera y esperó al pez y no escuchó nada. Entonces empezaron a llamar: ¡Pez! 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 Y entonces se fueron a dormir tristes. Y a la mañana siguiente, al levantarse, sintieron su ausencia. Y entonces empezó a llorar una niña, un niño, la madre, el padre, el abuelo, la abuela, y todos llorando y llorando. Y de pronto también se puso a llorar el loro, se puso a llorar la paloma que pasaba por ahí, el papagayo, el ronzoco, el sajino.
Ahí entró la carachupa llorando, luego el lagarto, la lagartija, hasta el piojo lloraba y todos lloraban. Y las lágrimas caían y caían, se formaban pequeños charquitos. Luego esos charcos se fueron juntando, hicieron una laguna. Y luego esa laguna fue creciendo y se hizo un lago grande, grande, grande. Con agua, no, con lágrimas, que hicieron una laguna con agua transparente a veces y otras veces turbia. ¿Y qué le había pasado a Muy Interesante? Muy Interesante había caminado toda la noche. Así rápido iba caminando, iba pensando, iba diciendo, este es el mejor descubrimiento de la historia. Voy a llegar a la civilización y voy a mostrar esto. Y se imaginaba que le hacían entrevistas en la televisión. Y él ahí le decían, pero usted, ¿cómo ha encontrado ese pez extraordinario? Y él decía, bueno, en realidad tuve que enfrentarme con una tribu de salvajes, pero yo pude hacerlo, logré mi cometido, porque creo que yo era la persona indicada, en el lugar indicado, en el momento indicado, y acá estoy, por el bien de la ciencia, ¿no? Se imaginaba dando conferencias por el mundo entero. Hasta lo invitaban al Palacio de Gobierno. Y hasta ganaba el premio Nobel, ese premio que dan a todos aquellos que dicen que saben hacer muchas cosas. Y así iba andando, soñando en todo lo que iba a hacer con aquel pez. Y le dio así la madrugada. Y justo en la vera del camino encontró a un hombre sentado al pie de un árbol. El hombre estaba descansando y tenía un termo de café y cuando lo vio le dijo, oiga hombre, ¿por qué va tan rápido? Venga, venga, siéntese un momento conmigo, lo veo cansado, le invito un poco de café. Y ahí, Muy Interesante, se dio cuenta que efectivamente no había descansado en absoluto. Entonces se secó el sudor, se sentó y ahí fueron conversando. Y bueno, se enteró que ese hombre que estaba sentado al pie de ese árbol era alguien que, cansado de la gran ciudad, la había abandonado y había decidido ir caminando por los caminos, encontrando gente nueva, conociendo la vida y el mundo. ¿Y que estaba ahí ahora? Entonces empezaron a conversar intercambiando ideas, se rieron de algunas anécdotas y palabras van. Palabras vienen. De pronto, Muy Interesante tuvo ganas de contarle ese descubrimiento extraordinario que tenía y le contó. Y el hombre le dijo, pero no, eso no es posible, eso es una tontería, un pez que canta, eso no existe. Entonces le dije, sí, canta y habla, y yo este pez lo voy a llevar llegando a la ciudad a un laboratorio y allí lo voy a cortar y lo voy a estudiar pedacito por pedacito. Voy a ver cómo está compuesto este animal, esta especie tan rara que puede cantar. El hombre le dijo, pero si haces eso lo vas a matar. Claro, si no lo mato, ¿cómo voy a poder descifrar los secretos que guarda en sus entrañas? ¿Cómo voy a poder mostrarlo al mundo y explicar cómo está compuesto? Claro. El hombre dijo, pero es una tontería. Dijo, no me crees. Mira, entonces Muy Interesante metió su mano en su morral y sacó al pez que tenía envuelto en el papel periódico. Desdobló el papel y le mostró, mira, acá está. Luego lo acercó hacia él y le dijo, canta pez, canta. El pez con los ojos desorbitados. El pez abrió la boca. El pez movió sus aletas y no dijo ni pío. El hombre sonrió, el caminante que escuchaba la historia de Muy Interesante. Dijo, ¿qué? Si te digo que canta, canta. Seguramente está asustado porque hace mucho rato que está aquí en la mochila encerrado. Y tomó al pez con cariño y le dijo, no tenga miedo,
canta por favor para este hombre, cante. Y el pez, nuevamente, ahí con los ojos desorbitados, abrió la boca, movió las aletas y no dijo ni pío. Entonces el hombre dio una carcajada. Pero si yo te digo que canta, yo soy un hombre serio, yo soy un investigador. ¿No me crees? Sí, y volvió a insistir nuevamente. Bueno, pez, si no quieres cantar, no cantes, pero habla, habla. El pez no abrió el pico. Allí, muy interesante, dijo, no quieres cantar ni hablar. Si no es por las buenas, será por las malas. Agarró al pez y lo empezó a apretar. Canta, pez, canta, canta, pez, canta, 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 canta. Y de pronto se encontraron cara a cara. Y de pronto, muy interesante, cruzó mirada con los ojos del pez. Y sintió como un escalofrío, se estremeció y se sintió extraño, confundido. Y dijo, pero ¿cómo se me ocurre que un pez puede cantar y hablar? Pero seguramente fue aquel día de sol que me golpeó en la cabeza. Tal vez ya estoy muy viejo y tengo que retirarme. Este pez no vale nada, es como cualquier otro pez, no es nada especial. Y agarró al pez y lo tiró. Tomó sus cosas, pidió disculpas al caminante por la tontería y se fue refunfuñando. El pez cayó en un arroyo por suerte, que pasaba muy cerca. Y cuando el pez sintió en sus escamas el agua, ahí abrió sus aletas y empezó a nadar. Empezó a nadar corriendo rápidamente como si fuera una flecha sin dirección. Y ahí mientras iba nadando, iba pensando que por culpa de ese hombre casi había muerto y tenía mucha rabia y tenía mucho enojo. Pero también se sentía confundido. Él se había dado cuenta que lejos de su aldea, de la gente que amaba, él no podía cantar, no podía hablar, él no era nada. Y entonces siguió nadando entre dudoso, esperanzado, confundido y con el vacío que tenía por la nostalgia que sentía. Y así fue. Durante 3 días. Hasta que en un momento dado sintió que estaba como en un lugar ahí conocido, ¿no? Ahí habían piedras, olores, colores. Y sintió un regocijo como extraño. Y se atrevió a salir a la superficie. Y salió. ¡Ah! ¿Pero cómo? Estaban delante, allí, de la aldea. Estaban todos los árboles que la rodeaban, esa maleza. Y ahí, él alzó vuelo y se fue hasta la cima. ¿Cómo era posible? Y es que el arroyo donde había caído llegó hasta un riachuelo, el riachuelo hasta un río. Y ese río nacía en aquella laguna grande hecha por las lágrimas de toda su gente. Y él estaba ahí. Entonces, en su rama favorita, él se acomodó, carraspeó. Y entonces cantó su canto. Eu vou me bañar lá nas águas claras, as águas de Janaína,
Las aguas claras, cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é a cor do mar, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, Jurema. Eu vou me banhar lá nas águas claras, as águas de Janaína, lá nas águas claras. En la aldea, alguien escuchó el canto. Entonces se sorprendió. Luego, otros escucharon también. Entonces se frotaron los ojos, están soñando. Y luego se levantaron todos y fueron corriendo hasta aquel árbol donde sabían que estaba el pez y lo vieron. Y ahí estaba cantando. Y cantaba. Entonces ellos se fueron corriendo a traer sus tambores. Porque dicen que cuando la tristeza nos habita, es dolorosa y es cosa seria. Pero cuando vuelve la alegría, esa se transforma en fiesta y algarabía. Y entonces todos tocaron los tambores, todos, y empezaron a cantar y a bailar. Tanta, tanta, tata, tanta, tanta, tata, tanta, tanta, tata, tan. Tanta, tanta, tata, tanta, tanta, tata, tanta, tanta, tata, tan. Tana, tadín, tatana, tana, tadín, tatana, tana, tatana, tatana, tan. Tana, tadín, tatana, tana, tadín, tatana, tana, tatana, tatana, tan, tatan, tatata, tan, tatan, tatata, tan, tatan, tatata, tan. Y el pez cantó un canto de reciente inspiración. Corre el agua, agua que corriendo va. Corre el agua, agua que corriendo va. Llora el agua que corriendo va. Ya salieron a bailar, agua que corriendo va. La rosa y el clavel, agua que corriendo va. La rosa regando flores, agua que corriendo va. Y el clavel a recoger, agua que corriendo va. Dicen que al día siguiente todo volvió a ser como antes. Como antes no, porque alguien fue y en una roca dibujó a un hombre queriendo atrapar a un pez. Y entonces la pusieron ahí para que nunca olvidaran aquello que sucedió. Y desde entonces, pobre de aquel que llegue a la aldea, porque viene de un lugar que es civilizado, porque es un lugar donde todo se sabe y todo se conoce, y que en nombre del progreso ande fisgoneando por aquí, por allá, cambiando de sitio las cosas, sin respetar a la gente que quiere vivir de manera diferente. Ay de aquel quien llegue sin pedir permiso, sin consulta previa. Ay de aquel, porque esta vez la gente de la aldea no le va a permitir que le roben su sabiduría, su memoria y lo más sagrado, la alegría de vivir. Tanta, 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 tan. Tanta, 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 tan.